Vamos a dar inicio con la ponencia de la doctora Gabriela Ivette Navarro Díaz de León. Esta ponencia lleva por título El sentido pedagógico de las disciplinas artísticas, planteamientos para fortalecer su importancia ontológica. Y se las presento. Ella es la doctora Gabriela Ivette Navarro Díaz de León. Es doctora en Educación Superior por la Universidad de París-Nanterre. Actualmente estudia el doctorado en Gestión Cultural en Atlantic International University. Ha dictado conferencias en países como México, Argentina, Cuba y también en países europeos. Y es miembro del Consejo Directivo Red Latinoamericana de Investigación, EDVA, así como de redes y asociaciones europeas en educación. Muchas gracias, doctora Gabriela. Le cedo la palabra, el micrófono es todo suyo. Sí, no, muchas gracias. Agradezco realmente la invitación y la oportunidad de que en este espacio podamos reflexionar sobre tantos temas que nos ofrece la pedagogía y sobre todo desde la postura de la pedagogía contemporánea. La exposición que yo voy a presentar, bueno, pues nace de un trabajo previo en donde una segunda carrera, o más bien fue la primera carrera que llevé a cabo, fue de danza clásica en la que estuve involucrada en las artes. Entonces, en este momento, pues pretendo incorporar la vida académica con la vida artística. Y por eso me interesó pues compartirles este espacio con la intención de identificar cuál es el sentido pedagógico de las disciplinas artísticas. En toda actividad humana, cada una de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana tienen un sentido pedagógico, es decir, qué nos están enseñando esta actividad, esta disciplina y de qué manera la transferimos a nuestra cotidianidad. Para este ejercicio, que lo voy a presentar ahora durante las diapositivas, con la intención de enriquecer esta charla, me permití realizar un pequeño ejercicio mayéutico, pedagógico, y contactar a artistas de diferentes disciplinas artísticas, teatro, danza, música, etcétera, con la intención de materializar la información que yo aquí les presento. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Para poder enriquecer esta charla. Entonces, nada más me informa, por favor, si se logra ver. La estoy ampliando. Ya. ¿Estamos bien? ¿Se logra ver? Y la vemos. Muchas gracias. Muy bien. Ok, muy amables. Entonces, el título, lo reitero, es el sentido pedagógico de las disciplinas artísticas y realizo algunos planteamientos con la intención de fortalecer su importancia ontológica, es decir, nuestro sentido, nuestra unidad ontológica que en un momento voy a explicar. Constantemente cuando realizo alguna charla, alguna experiencia, bueno, pues siempre busco esa esencia del tema que estoy presentando, esa mística de la actividad o tema que estoy presentando. Entonces aquí considero que la esencia del arte dice que es una expresión mía, es una reflexión. El arte educa cuerpos y mentes. El ser humano inmerso en el arte es un ser inminentemente o inmanentemente educado. Y entonces, ¿cuál sería la mística de esta ponencia? Bueno, esta ponencia habrá de ser más que una ponencia, un encuentro dialéctico, así le llamo, con su majestad el arte y la comunidad académica, es decir, con todos los participantes aquí, desde el vórtice de arte y la filosofía. También la mística de esta charla es un encuentro con actores a fin de compartir su autoconocimiento y su autorreplicación, que bueno, pues en términos de la conceptualización de la pedagogía contemporánea
son también palabras recuperadas de la doctora Julieta. Entonces, me parece que es la esencia de esta charla se encuentra en estos dos aspectos. También considero que es una propuesta de intervención propulsiva desde la praxis en los diversos espacios artísticos, con la intención, ¿cuál es la intención de ello? Pues conocer el pensar, el hacer y el pensar de los actores, también en términos de esta materialización de la pedagogía contemporánea, pensando, haciendo y pensando como lo maneja también aquí la doctora. Los objetivos de esta ponencia con mayor claridad, bueno, ya lo decía yo, pero concentrándonos en el objetivo, es compartir saberes, reflexiones y experiencias vividas, sobre todo desde mi persona y con los actores, experiencias vividas y comunicadas para todos aquellos que profesan una disciplina artística y la importancia de su sentido pedagógico como factor transformador. Ya lo decía yo, cada acción, cada actividad tiene un sentido pedagógico y será pedagógico en la medida que sea transformador. Y la pedagogía contemporánea, así nos dice, la pedagogía contemporánea es transformadora, tiene un aspecto filosófico, un aspecto racional, etc. Y por otro lado, otro de los objetivos que pretendo cubrir es proponer planteamientos para fortalecer nuestra unidad ontológica y sobre todo transferir este conocimiento desde nuestra esencia, desde nuestra ontología como artistas a nuestra cotidianidad. Es decir, vamos a situarnos en el terreno de la antropogenia, en donde se despliega todo lo que el humano es decir, todo aquello que un individuo estando desarrollando una disciplina artística, qué es lo que despliega, qué es lo que realmente es en ese momento y cómo lo transforma o lo transfiere a su cotidianidad. Bueno, el planteamiento de base de esta charla en realidad es cuestionable. Hay que cuestionarnos hasta dónde el arte en las sociedades actuales está representado por las diversas disciplinas. ¿Qué es exactamente? ¿Es formador? ¿El arte educa? ¿O hasta dónde es sencillamente solaz? ¿Hasta dónde es realmente considerado como un pasatiempo, como un hobby? ¿O realmente es un efecto, una acción formadora que educa, que transforma? Este es un planteamiento de base. Y desde nuestra praxis vamos a identificar que las expresiones artísticas como artes escénicas o visuales se caracterizan por ya lo decía yo, por su exigua significación como acto de enseñanza y de formación humana. Y por el contrario, la antítesis de esta reflexión es que por el contrario, las disciplinas artísticas o expresiones artísticas contribuyen al desarrollo holístico del individuo. Su importancia, es decir, al momento de desarrollar alguna actividad artística, su importancia radica en la propia ontología del educando, del artista, de quien realmente se ha sometido a un proceso de construcción de su propia identidad. En muchos de los casos nosotros no concientizamos esta parte esencial, nuestra naturaleza inmanente como seres humanos, nuestra ontología, cuando estamos en el rol de artistas, de docentes, de investigadores, de padres de familia, etcétera, hasta donde nuestra ontología misma, nuestra esencia, nos permite realmente esa acción transformadora, nos permite identificar cuál es el sentido pedagógico de la acción que estoy realizando. Entonces, aquí me permito especificar o centrar la atención comentándoles que el sentido pedagógico del arte, pues, ¿a qué refiere? ¿Qué nos está diciendo cuando hablamos de sentido pedagógico del arte? Pues implica un modelo sistémico de formación del que cada ente, cada ser humano, cada naturaleza humana desarrolla las capacidades y competencias necesarias para actuar ante sus propias realidades. En este ejercicio esta parte me parece muy importante porque vamos a aterrizar
escuchando, bueno, leyendo algunas de las manifestaciones de los artistas entrevistados o escuchando mediante un pequeño video que aquí lo quise compartir, hasta dónde realmente estas capacidades y competencias que nosotros como seres humanos tenemos, de qué manera actuamos ante nuestra realidad. Y bueno, pues es que aquel aprendizaje que cada disciplina otorga, que cada disciplina artística, que cada disciplina científica, que cada actividad, es aquel aprendizaje que otorga y que se otorga por esa disciplina y que en el propio individuo lo aplica en su cotidianidad. Hasta dónde la disciplina que desarrollamos realmente el individuo logra transferir ese aprendizaje y lo aplica en su cotidianidad. El acercamiento conceptual me pareció muy interesante o importante para poder hablar ciertamente la misma conceptualización. Yo sé que pues, la mayoría de ustedes tendrá algunas conceptualizaciones muy claras de lo que es arte y disciplina artística, pero bueno, quise compartirlo para unificar nuestro lenguaje académico. Entonces, comienzo por definir el arte y me remití a la Real Academia Española, como considero que es esencial remitirnos al origen de la palabra a la cual estamos utilizando. Y bueno, arte, según la Real Academia Española, es la actividad humana mediante la cual se interpreta la realidad o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y aquí me parece muy importante esta definición porque va en estrecha relación con la esencia misma de cada disciplina artística. Y entonces llegamos a esta conceptualización de disciplinas artísticas. Las disciplinas artísticas, a su vez, las clasificaremos en disciplinas como artes escénicas y disciplinas como arte visual o artes plásticas. Las artes escénicas, a su vez, serían identificadas como la danza, el arte dramático o, en otros términos, la dramaturgia o el teatro. Aquí lo podemos identificar como el teatro, la dramaturgia o el arte dramático, y la música. Esencialmente son estas tres disciplinas las que conforman las artes escénicas, es decir, aquellas que se proyectan, se manifiestan en un escenario propiamente. Y aquí me pareció muy interesante compartirles que la música, independientemente de la danza y el teatro, la música fue comprendida desde hace muchísimos años en el quadrivium, que conjuntamente con la aritmética, la geometría y la astronomía, y conjuntamente con el trivium, así que fue formado por la gramática, la retórica y la lógica, fueron conocidas como las 7 artes liberales, en donde se centraba la base de los conocimientos en los primeros siglos de de la influencia cristiana. Es decir, que aquí podemos hablar de danza, de arte, de música, pero creo que también es importante remitirnos por qué tanta importancia a la música, por qué tanta importancia a estas expresiones artísticas y desde dónde se vienen manejando como tal esta importancia. Hablando concretamente ahora de las artes plásticas, bueno, ya en el siglo XIX ya se manejaban los conceptos, la pintura, la arquitectura, la escultura, el grabado o el dibujo. Y ya en el siglo, y la literatura en las artes visuales, pero ya en el siglo XX hubo una reflexión en donde ya el video, el arte digital, la fotografía, el graffiti y el arte urbano ya se consideraron como artes visuales, es decir, se separaron las artes plásticas para especificar realmente cuáles eran aquellas artes plásticas y cuáles eran realmente las artes visuales. Y, por ejemplo, de manera concreta, en el arte digital habrá también de considerarse la cinematografía, que conocemos como el séptimo arte, que es definida en términos de Zelensky, un autor que desde 2013 ha venido trabajando en esta clasificación y en esta
en este arte, séptimo arte, que es la cinematografía, se define como reproducir la realidad de la manera más fiel posible. Y aquí me parece muy interesante porque los artistas entrevistados fue posible entrevistar a cada uno de estas disciplinas. Por eso me pareció interesante como centrar la atención primeramente qué estamos entendiendo por disciplinas artísticas, cuál es la clasificación como artes plásticas, artes visuales o bien como artes escénicas. También me parece interesante que ya en el contexto del arte y de las disciplinas artísticas, pues sabemos que desde la mitología griega existen las musas, las 9 musas, que de alguna manera son la mística del arte, como la musa, por decir, la música de la danza llamada Terpsícore, la musa de la música de la historia, la música de la literatura, etcétera. Si algunos de ustedes tienen oportunidad o ha estado dentro de el Palacio de Bellas Artes, pues en la cúpula ustedes encontrarán la imagen de cada una de las musas que conforman cada una de estas disciplinas artísticas. Lo que también me parece interesante es que de ahí proviene la palabra museo. Museo es donde habitaban las musas. Por eso su definición pues nos remite a cada una de las musas que representan cada una de las disciplinas artísticas. Ahora, el valor intrínseco de las artes escénicas y de las artes plásticas y visuales me parece que es esencial que lo presenciemos y que lo tengamos presente. El valor intrínseco, es decir, lo que subyace en las artes escénicas y visuales, es que realmente otorgan al individuo la oportunidad de manifestar sus emociones, sentimientos y pensamientos como entes en formación. Y ahí el sentido pedagógico del cual yo mencionaba al inicio. También estas emociones se expresarán dado que son biocorporalidad. Ahora, un segundo planteamiento es que en la medida que nosotros concientizamos las unidades, que yo defino unidades o atributos que subyacen en la mística del artista, perdón, en este caso del artista, creo que es importante, una vez que nosotros interiorizamos las unidades que a continuación voy a proponer, creo que se dará ese efecto transformador, se encontrará ese sentido pedagógico de la actividad que estamos realizando. La primera unidad que les comparto es la unidad ontológica, es decir, el significado de nuestra esencia misma, la naturaleza misma inmanente de nuestro propio ser. En la medida que nosotros como artistas, hablando en el terreno artístico, que como artistas, como bailarín, como pintor, como cantante, como tenor, como soprano, como escultor, esté consciente de que mi unidad ontológica en este momento soy lo que soy y me expreso a través de mi arte, nosotros vamos a ser capaces de transformar nuestra esencia, nuestra realidad. Por otro lado, también está la unidad heurística, que me parece esencial tanto en la vida académica como en la vida artística. La unidad heurística, cuyo significado es el arte de descubrimiento, en qué medida nosotros como actores, como actrices, como docentes, somos capaces de estar constantemente intentando descubrir nuevas metodologías, nuevos paradigmas, nuevas estrategias para poder fortalecer nuestra actividad. Otra unidad o atributo que me parece esencial es la unidad epistemológica, entendido como el estudio constante de la naturaleza y de la generación del conocimiento. ¿En qué medida yo como bailarín, en qué medida yo como tenor, como soprano, como pintor, en qué medida realmente tengo el conocimiento, qué significa para mí la danza, qué significa para mí la pintura, cuál es esa raíz epistemológica, ese conocimiento, esa nociología de la actividad o disciplina que estoy realizando?
si nada más bailo por bailar, sin tener el sentido y conocer o profundizar qué significa la danza, cuál es realmente su concepto, cuál es realmente su significado, cuál es realmente su definición, o la literatura, o el teatro, el arte dramático, etcétera, bueno, pues difícilmente voy a lograr transferir ese aprendizaje, ese sentido pedagógico a mi cotidianidad. Y la otra es la unidad hermenéutica, aquella cuya acción es el logro de la interpretación del verdadero significado del pensamiento, sea oral, sea escrito. En la vida académica, bueno, pues esta hermenéutica la utilizamos claramente cuando estamos realizando una investigación científica, cuando estamos realizando alguna acción realmente académica, pues en las artes sucede lo mismo. Tenemos que lograr esa interpretación, encontrar el verdadero sentido, sea oral, sea escrito, sea de alguna otra manera, para poder entender su significación. Estas unidades yo les invito a que cada uno las reflexionemos, consideremos hasta dónde realmente yo como ser humano, como ente en formación, como ente realizado, me he puesto a reflexionar sobre estas unidades o atributos que me ayudan a fortalecer mi esencia como persona, como profesional, y de qué manera encuentro ese sentido pedagógico y le doy sustento a mi cotidianidad. Entonces, quise hacer aquí un cuadro integrador de lo que he venido compartiéndoles, de lo que he venido dialogando. Y bueno, por un lado tenemos las artes transferidas, digámoslo así, en disciplinas artísticas o a través de las diversas disciplinas artísticas, que las cuales nos van a ayudar a desarrollarlas si tenemos presente estas unidades o atributos, como la unidad ontológica, heurística, epistemológica y hermenéutica que acabo de describir, y de qué manera el sentido pedagógico de estas disciplinas me ayuda a lograr esa transferencia hacia mi cotidianidad. ¿Cuál es el sentido pedagógico que cada una de estas disciplinas me está permitiendo aprender, que me está enseñando la danza, que me está enseñando la música, que me está enseñando la pintura, que yo como persona lo aplico en mi cotidianidad? Ese es el sentido pedagógico que me ayudará a fortalecer mi unidad ontológica. Y como les decía, bueno, pues me permití realizar un ejercicio pedagógico mayéutico, al que yo le llamo así, porque bueno, fue un diálogo que realicé con una serie de actores y actrices, como yo les comenté al inicio, con la intención de, bueno, de materializar y sobre todo de cuestionar hasta dónde realmente la teoría, las conceptualizaciones, lo que conocemos como definiciones de arte, disciplinas artísticas, realmente está presente en cada una de las personas que desarrollan alguna actividad artística, sea de las artes escénicas, sea de las artes visuales. Y para ello, bueno, pues de una manera muy sencilla, como ejercicio pedagógico para esta presentación, bueno, fue posible contactar a 32 participantes, 11 hombres y 21 mujeres, provenientes de 4 países, de México, Francia, Cuba y España. Dado que he tenido la oportunidad de estar en esos países, bueno, pues por la parte académica y por la parte artística. En Francia, por ejemplo, pues cuando estaba yo estudiando el doctorado en la Universidad de París, bueno, pues también tenía esa necesidad de continuar con el arte, con la danza, y tuve la posibilidad de constituir una asociación que se denominó la Asociación Arts, reconocida por el gobierno francés, en la que tuve posibilidad de formar a estudiantes franceses, de introducirlos en la danza y de realizar diversos espectáculos para esta manifestación escénica. En Cuba, bueno, pues también estos contactos a través de la danza, y en España por la música
y por la danza. Por eso, bueno, pues tuve la oportunidad de contactarlos, facilitaron su voluntad para poder entender este sentido pedagógico de la disciplina que desarrolla. Y por ende, bueno, pues dentro de estas disciplinas se logró, dentro de las artes escénicas, hubo 16 participantes en danza, 5 en arte dramático o teatro y 4 en música. Dentro de las artes plásticas y o visuales, bueno, pues participaron 2 pintores, una persona que se dedica a la escultura. Esta persona se radica en París, Francia, una persona, una arquitecta que también radica en París, Francia, 2 fotógrafos y una persona que se dedica al cine, al arte de la cinematografía. Por lo tanto, bueno, pues fueron 32 personas en estas diversas disciplinas. Y para compartirles qué es lo que ellos manifiestan sobre el sentido pedagógico. Ahora, aquí es importante precisar para pues que el lenguaje fuera más sencillo, para que la comunicación y este diálogo con ellos fuera de alguna manera más dialogable, me permití operacionalizar esta parte, esta esencia ontológica, y les planteé la pregunta: ¿qué me ha enseñado? Es decir, aquí pongo entre paréntesis la disciplina, por ejemplo, ¿qué me ha enseñado la danza si estaba yo con bailarines? ¿Qué me ha enseñado la música si estaba en diálogo con el músico, con algún músico? ¿Qué me ha enseñado la danza, la música, para actuar en mi cotidianidad, en mi esencia como persona, para fortalecer mi ontología? Y fíjense que les comparto que fue muy interesante, porque realmente las manifestaciones nos ayudan a entender ese sentido pedagógico y esa esencia transformadora del sentido pedagógico. Por ejemplo, en la disciplina, en la danza, al momento de categorizar la narrativa, pues se lograba identificar, entre otras, algunas categorías como la danza estimula procesos cognitivos, estimula la concentración, la memoria, la imaginación, la creatividad, y aquí volvemos a identificar la unidad heurística, la creatividad, la comunicación. Otra de las categorías fue la danza genera conciencia del significado del cuerpo. Aquí en la narrativa, pues se decía el significado del cuerpo en la medida que mi responsabilidad es cuidarlo, atenderlo, etcétera, como parte esencial de mi propia persona. La otra de las categorías fue el sentido de vida y espiritualidad. Para algunos bailarinas o bailarines, la danza les ha dado sentido de vida, les ha dado espiritualidad. En esta primera categoría de estimula procesos cognitivos con creatividad y comunicación, bueno, el manifiesto fue: la danza me convirtió en otra persona. Conozco mis debilidades por las cuales, bueno, y mis fortalezas que me mantienen alerta a lo cotidiano. Otra manifestación. ¿Sí? 2 minutos para ir cerrando, por favor. ¿Cuánto, perdón? 2. 2 minutos. Bueno, voy a pasarme porque yo quisiera que si me otorgan 3 minutitos más, porque quisiera en la parte de teatro que escucháramos una manifestación de un actor ex convicto que posteriormente lograron constituir una compañía de teatro, que es la compañía de teatro penitenciario. Espero. Soy integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario, que es un proyecto que nace dentro de la Penitenciaría de Santa Marta Catitla en el 2009. Y en este sentido, el teatro es una forma de liberar esas cadenas que no se ven, esos prejuicios, quitar la moral como ser humano. Y en los proyectos que son los montajes, vamos canalizando todo lo que somos como personas, desde las decisiones que tomamos al estar ahí, como al estar en escena. Entonces hablamos desde el poder, hablamos desde la traición, hablamos desde el desamor, el amor, hablamos desde un teatro testimonial, desde un sistema, hablamos desde un Ricardo III, de un Macbeth, de un Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y de adaptaciones de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces, la ventaja de hacer teatro es que podemos decir
lo que tengamos que decir y nadie se va a parar a decirnos o pararnos. Entonces es una forma de canalizar nuestra persona y como comentaba mi compañero, pues nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, pero también nuestro trabajo es que sea honesto. Entonces creamos desde un personaje con la información de lo macro a lo micro y pues hacemos una puesta en escena. Al estar en escena se van cosiendo o qué sé yo, cicatrizando heridas que a lo mejor como victimarios y también como víctimas quitamos esas etiquetas y nos convertimos en personas y lo que hacemos es un proyecto de impacto social para los espectadores. Nosotros delinquimos en el escenario, creamos un plan, lo ejecutamos y obtenemos un resultado. ¿Cuál es el resultado? Una puesta en escena y aquí gana el actor y el espectador. Cuando se delinque nada más gana el criminal o el delincuente si es que no lo agarran, ¿no? ¿Y Entonces, qué te sirve? ¿Cómo lo llevas a tu vida? para canalizar cosas. Soy una persona muy impulsiva, soy una persona agresiva y esto inconscientemente, no es de que alguien llegue y me diga, apréndete este texto y lo tienes que decir tal cual y el director te quita la libertad de poder expresar y decir de acuerdo y te permite la cuestión, entonces eso nos facilita porque cuestionamos las cosas. Yo desde niño tuve problemas con la autoridad y si tengo una autoridad que llega y en vez de liderarme me somete, pues voy a tener un conflicto ahí. Sin embargo, he tenido la fortuna de tener líderes en este gremio donde me han permitido cómo canalizar esa forma inconscientemente y con las puestas en escena lo que genero es conciencia y parte de mí ya se modificó sin que fuera pretencioso, sin que alguien me lo dijera. Entonces esto pues de cierta forma es terapéutica y ahí es donde nosotros canalizamos y somos libres. Bueno, aquí está un poquito más extensa, pero podemos observar la importancia que le da a esa disciplina artística del arte, del teatro, de qué manera lo canaliza en su cotidianidad a partir de esa experiencia, incluso siendo exconvicto, cómo hace esa transferencia del aprendizaje entre lo que vive en el teatro y lo que vive en su cotidianidad. Y bueno, pues aquí también la música, hubo manifestaciones muy importantes, la música me ha ayudado a ser más sociable, a hacer a un lado lo introvertido que yo era y lograr una conexión rápida con la gente, etcétera. Entonces también la pintura, hubo muchas manifestaciones muy interesantes, la pintura representa una acción de visualización que amplía mi realidad. Para mí es sacar de la vida la ilusión, el sueño y plasmarlo en un papel. La escultura también, una de las categorías es el sentido de realizarme o de ser persona en mi vida cotidiana, me ha dado libertad de ser yo misma. Y bueno, pues ya si hay tiempo para las preguntas, pues simplemente quise expresar a través de toda esta información para ustedes, los aquí presentes, cuál es el sentido pedagógico que usted le otorga al arte a través de alguna de las disciplinas artísticas aquí compartidas, que le aporta en su cotidianidad, a su ontología, en este caso como docentes, etcétera. Simplemente si vamos a un espectáculo, a un concierto, a un espectáculo de danza, ¿qué me está enseñando al momento de salir del espectáculo? ¿Qué me enseñó para mi cotidianidad? Y bueno, aquí hay algunas referencias que les puedo compartir y pues les doy las gracias por su atención, por haber escuchado esta experiencia de vida y su sentido pedagógico de las artes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? A mí me parece muy interesante el papel que juegan las artes para mostrar la realidad, ¿no? Y cómo es que es posible que a través de ellas pues se creen rajaduras en la historia que pueden ser importantes. Y bueno, hay un comentario de Antonieta Rodríguez y ella dice, es un trabajo sumamente valioso y estimulante, pues pone de manifiesto la importancia del arte para dar sentido a la vida, así como su interrelación pedagógica. Me encantó. Felicidades. Muchísimas gracias.
Bueno, justamente esa era la parte inicial en la cual nosotros como personas, como docentes, investigadores, seres humanos, decimos, bueno, el arte, la música, si escuchamos música, si vemos danza, realmente desde qué punto lo estoy observando, como un acto formativo o simplemente como un hobby, como un pasatiempo, y creo que en la medida que concienticemos que no es un hobby propiamente, no es un pasatiempo, sino es una oportunidad para formarnos como personas y tener esa disciplina de vida, tener ese rigor que las disciplinas artísticas nos otorgan para nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. ¿Hay alguien para comentar, hacer preguntas a la doctora? ¿Nadie? Acá ya nos escribieron en el chat. Sumamente interesante. Me gustaría consultar de qué manera se puede, no estoy seguro si la palabra correcta es enseñar la apreciación artística para primera infancia, segunda infancia y adolescencia. Sí, yo creo que se puede enseñar desde la educación informal, desde la educación no formal hasta la educación formal. Hoy en día en las instituciones de formación, en las instituciones educativas, desde primaria, desde preescolar, bueno, pues los empiezan a introducir a la danza, a la pintura, etcétera, pero quizá no de una manera sistematizada o rigurosa como esa disciplina lo requiere. Entonces creo que nosotros como padres de familia, como formadores, también tendríamos, me atrevo a decir, esa responsabilidad de introducir a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a la apreciación del arte, porque ya hemos constatado que es una forma de vida. Cuando nosotros estamos en la academia, observamos desde primaria, secundaria, que quizá el chico, el alumno, pues no es apto para las matemáticas, no es apto para la biología, para las ciencias sociales, etcétera. Entonces descubrimos un talento en él que prefiere la música, prefiere la danza. Bueno, pues es una oportunidad para formarlo para que él se manifieste en la vida a través de una disciplina artística. Entonces creo que este encuentro o esta identificación del talento de un alumno desde preescolar hasta la educación superior creo que es importante para realmente poderle canalizar su formación como ser humano o en su naturaleza inmanente. Muchas gracias. Nos dejan otro comentario. Dice, buena tarde, es Maitetsu Ladrón de Guevara Corona. Buena tarde, es bastante nutrido y enriquecedor, ya que, por ejemplo, con el teatro es una proyección de uno y la sociedad, en donde está implícito el papel que juega la pedagogía, puesto que es educativo al verse reflejado, despertando los sentidos y las percepciones. Excelente ponencia, felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias, pues quedo a sus órdenes por si alguien quisiera pues profundizar o compartir alguna experiencia que haya tenido y simplemente preguntarnos, simplemente le pregunto a Lourdes Méndez o a Yuridia o a usted, Rosario, cuando termina ustedes van a un espectáculo, por ejemplo, a la danza o van a un concierto, se preguntarán, bueno, ¿qué aprendí de este concierto? ¿Qué voy a aplicar de esto que acabo de presenciar en mi vida cotidiana? Por ejemplo, cuando yo presencio un concierto, bueno, llego a la casa, a su casa, pues motivada, con cierta armonía, con cierto armonía en el sentido porque la música es armonía, entonces me convoca a tener esa armonía en la familia, en el contexto en el cual me voy a desarrollar, o si voy directamente a la universidad, pues trato de implementar esa armonía con mis alumnos en el aula, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es la intención. Sí, es, el nos arroba. Yuridia Paula, Yuri, tienes la mano levantada, por favor. Un momento, Lourdes, gracias. Sí, muchas gracias. Me parece el tema de la doctora Gabriela, me parece algo fascinante. Para mí el arte siempre ha sido un medio para expresar
y para concentrarme, porque de pronto creo que en muchos espacios, tanto escolares como no escolares, de pronto habemos alumnos que nos es un poco complicado el hecho de prestarnos a la concentración. Y para Ujú. mí el arte es un hilo conductor de este proceso de concentrarnos, de explayarnos, e incluso hasta de como bajar niveles de estrés que nos permiten ser un canal para otra cosa, ¿no? Para aprender otras disciplinas. Y bueno, pues muchas gracias por compartirlo. Y eventualmente a mí sí me gustaría echarme una platicadita porque por ahí también tengo un tema que se anuda con las artes. No, al Muchas contrario, con gracias. mucho gusto. Y rápidamente, por ejemplo, a mí me convocó la entrevista que les compartí, no la terminamos por cuestión de tiempo, pensé que la reduje para lograr terminar a tiempo, pero esta entrevista, les confieso que cuando entrevisté al chico, sabiendo que es un actor ex convicto, que Ángel, a partir de estar internos en estar en reclusión, ahí comenzaron a trabajar el arte dramático, el teatro, justamente para liberarse, como lo decía, yo en el teatro, en la cárcel, me liberaba 1 hora o 2 horas, el tiempo que duraba la obra. Aquí, en mi realidad, en mi naturaleza, en la libertad, pues estoy liberado todo el tiempo. Yo antes era una persona muy agresiva, ahora ya no lo soy porque toda esa agresividad la canalizo en el teatro. Entonces termino la obra o esa agresividad o ese impulso o esas emociones las canalizo en el teatro actuando con cierto rol, pero ya llego a mi vida cotidiana y soy otra persona. Entonces, de verdad que cada una de entre las 32 entrevistas pues me dejó mucho, pero esta entrevista en particular quise compartírselas porque siendo una persona particular, ex convicto, que han logrado constituir una compañía que así se llama, la compañía de arte, la compañía de teatro penitenciario, pues hasta dónde realmente podemos validar ese sentido pedagógico del arte en nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Lourdes, tenemos 1 minuto, por favor. Ay, bueno, bueno, tengo aquí agolpadas muchas ideas y que están relacionadas con varias conferencias que oí ayer y hace rato. Bueno, empezando, es importante, como decía la maestra Julieta, que todo mundo haga arte, no de manera profesional, o sea, pero es importante hacer el arte porque lo que acaba de decir la doctora, relacionando, o sea, refiriéndose a este joven del reclusorio, se necesita expresar lo que se siente. Ayer, en la conferencia que se hablaba del arrobamiento, es importante que todo el mundo desarrollemos los sentimientos, porque precisamente el arte nos va a ayudar a desarrollar los sentimientos. Y me causó sorpresa esto, ¿no? De que pues casi nadie había tenido esa situación de haber sentido el arrobamiento. Pero hace mucho tiempo yo había escuchado en un noticiario que ya se había perdido la capacidad de asombro. Y si no tenemos la capacidad de asombro, menos vamos a tener la capacidad de robarnos, ¿no? De tener ese sentimiento. Y el arte nos va a ayudar a expresar los sentimientos. Y ahí me uno con la maestra Julieta, precisamente. Es necesario que en las escuelas haya el estudio del arte como un lenguaje del aspecto espiritual, ¿sí? Pero por otra parte, tomando, hace rato vi la otra conferencia, hay una rapidez por enseñar, inclusive en general entre las escuelas, hay que pasar las materias por pasarlas. Y no es así, necesitamos tiempo y el arte pide tiempo. Y eso nos va a ayudar también a reflexionar, a disfrutar y a sentir la vida. Tener ese sentido de la vida, eso también nos va a llevar el arte.
Entonces, pues yo le agradezco mucho a la doctora porque pues todos ustedes a través de estas conferencias me han llevado a todo, a pensar y a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo y tiene que ver el tiempo, cómo nos vamos tropezando, no tenemos, ¿cómo se llama?, el desarrollo ontológico, ¿no? No nos permite la vida hacer ese disfrute. Y el arte sí nos va a ayudar mucho a desarrollar esto. Eso es lo que yo, pues, aporto, ¿no? En esto, y Muchas felicito a la gracias. doctora nuevamente. No, muchas gracias. Y nada más para responderle en 2 palabras a la doctora Lourdes, efectivamente, fíjese que en las narrativas sobre todo de los que están en las artes visuales, 2 de ellos dijeron, el arte me ha ayudado a recuperar esa capacidad de asombro. Por eso quise retomarlo con el comentario que usted hace. Bueno, pues quedo a sus órdenes. Si alguno de ustedes está interesado en identificar en escuchar o leer las narrativas, son verdaderamente interesantes. Muchas gracias. Claro, no, al contrario. Sí, gracias. Una conferencia Muchas preciosa. gracias.